¿Sabes que tal vez el océano ya intentó comunicarse con nosotros y no lo entendimos? En 1997, sensores secretos instalados en el Océano Pacífico, creados originalmente para rastrear submarinos nucleares durante la Guerra Fría, captaron algo que jamás debió existir, un sonido tan profundo y tan poderoso que logró viajar miles de kilómetros bajo el agua sin perder intensidad. No fue una explosión, no fue un terremoto, no fue un animal conocido y definitivamente no fue un fenómeno común. A ese sonido lo llamaron el bloop. Cuando los científicos lo escucharon por primera vez, quedaron en completo silencio, no porque no supieran qué decir, sino porque no encajaba en ninguna categoría conocida por la ciencia moderna. La señal no era caótica ni aleatoria. Tenía ritmo, tenía patrón. Tenía una estructura inquietantemente orgánica, como si algo vivo, enorme y desconocido lo hubiera producido desde las profundidades. Para que una criatura generara un sonido así, tendría que ser más grande que cualquier ser vivo jamás registrado. Más grande que una ballena azul, mucho más grande. Algo que no debería existir, o que simplemente nunca hemos visto. La explicación oficial intentó cerrar el caso rápidamente en un glaciar rompiéndose. Pero había un problema enorme. Los glaciares no producen sonidos con ese patrón, no tienen ritmo, no tienen estructura orgánica y, peor aún, en esa zona del Pacífico no hay glaciares. Después del bloop, ocurrió algo todavía más perturbador. Los sensores registraron un silencio absoluto en esa región, como si toda la actividad marina se hubiera detenido de golpe. Como si algo gigantesco se hubiera movido, y luego hubiese desaparecido sin dejar rastro. Con el paso de los años, comenzaron a detectarse otros sonidos similares, con distintos nombres, en diferentes lugares del planeta, pero con la misma firma acústica, todos provenientes del océano profundo. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Y si el bloop no fue un accidente? ¿Y si fue una señal? ¿Y si algo en las profundidades sigue emitiendo sonidos, esperando que alguien, algún día, los entienda? Esto que acabas de escuchar es solo una parte. El video completo se encuentra en la bio. Suscríbete y deja tu like, porque lo que vive en el océano quizá nunca quiso ser encontrado.